y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una idea que parece muy simple, pero que es el motor de casi todo. ¿Qué significa de verdad ser dueña de algo? Para esto, tenemos los apuntes de una clase universitaria de Derecho Civil sobre un tema con un nombre que impolla un poco: los derechos reales. Sí, un nombre que suena a algo súper complicado, ¿no? Totalmente. Pero como bien dices, está en todo. Es la diferencia legal entre la casa en la que vivimos, el coche que manejamos y, no sé, el dinero que nos deben. Es el esqueleto jurídico de la propiedad. Exacto. Y lo que revelan estas notas es que la idea no es para nada obvia. Es el resultado de una lucha de conceptos que empezó allá por la antigua Roma y que, como ya veremos, hoy se enfrenta a su desafío más grande: el mundo digital. Así que la misión de hoy es desempacar este concepto, entender de dónde viene esa fuerza que llamamos propiedad y por qué es tan distinta a cualquier otro acuerdo que podamos hacer. Es como un viaje al sistema operativo de nuestro derecho patrimonial. Y entenderlo es clave, ¿eh? No solo para abogados, sino para cualquiera que quiera saber cómo se organizan las cosas legalmente en nuestro mundo. De acuerdo, pues vamos a ello. Los apuntes arrancan con la definición base. Un derecho real es el poder jurídico, directo e inmediato que una persona tiene sobre una cosa. La palabra clave aquí parece ser directo, ¿no? Totalmente. Pensemos en esto en términos prácticos, para que se entienda. Si eres dueño de un libro, tienes un poder directo sobre él. Puedes leerlo, prestarlo, guardarlo. Claro. No necesitas pedirle permiso a nadie, ni que alguien sea un intermediario para que tú ejerzas tu poder sobre ese libro. El dueño eres tú. Punto. Entendido. Pero aquí es donde la cosa se pone inmensa. Las notas citan a un jurista, Cabanellas, y dicen que este derecho se puede oponer a todos. O sea, no es solo un acuerdo entre tú y yo. Esto suena increíblemente poderoso. ¿Significa que si tengo un terreno, mi derecho es más fuerte que todo? ¿Dónde está el límite? Esa es la primera gran idea, y es el superpoder de los derechos reales. A los abogados nos encanta ponerle el nombre en latín, erga omnes. ¿Qué significa frente a todos? Exacto, frente a todos. Es la diferencia entre un acuerdo primado y un derecho con una armadura universal. Si yo te presto 100 pesos, eso es un derecho personal. Yo solo te lo puedo reclamar a ti. Claro, sería absurdo reclamárselo a otra persona. Pero si eres dueña de una casa, tu derecho de propiedad te protege no solo contra tu vecino, te protege contra mí, contra toda la ciudad, contra el mundo entero. Todos, sin excepción, tienen la obligación de respetar tu propiedad. Ese es el salto cuántico. Tu derecho no es contra una persona, es contra la humanidad. Visto así, cambia toda la perspectiva. Y según los apuntes, para encontrar el origen de esta idea tan potente, tenemos que viajar bastante en el tiempo. Muchísimo. Nos vamos directos a la antigua Roma. ¡Wow! Ellos fueron los genios que diseñaron esta estructura. Fueron los primeros en trazar una línea clarísima entre los derechos sobre las cosas, lo que ellos llamaban ius in re, y los derechos que nacen de las relaciones entre personas. Como las deudas o los contratos. Exacto. Y para ellos, el derecho de propiedad, el dominium, era como la estrella del show, ¿no? El modelo a seguir para todos los demás derechos reales. ¿El rey? Era el rey, sin duda. Y a partir de ahí construyeron todo un ecosistema. Crearon figuras como el usufructo, que es el derecho a usar y disfrutar algo que no es tuyo. El uso, la habitación, toda esa arquitectura conceptual la heredaron los grandes códigos europeos como el Código de Napoleón, y de ahí se expandió por toda América Latina. Y lo fascinante es que esta estructura romana, de hace 2000 años, sigue siendo el sistema operativo de nuestro derecho hoy. Exacto. Y ahí está el problema a veces, porque ese sistema operativo funciona perfecto para ciertas cosas, pero en otras, como seguro tocaremos al final con los activos digitales, es como intentar correr una app de última generación en una computadora de los 90. El debate no es solo académico, tiene consecuencias muy reales. Me encanta esa analogía y nos lleva directo al siguiente punto de la clase, que es donde los juristas se ponen a debatir en serio. Las teorías que intentan explicar la naturaleza de esta relación. Porque si lo pensamos fríamente, ¿cómo puedes tener una relación jurídica con un objeto? No puedes demandar a tu coche si no arranca. Exacto. Es una pregunta que ha generado ríos de tinta. La primera respuesta, la más obvia, es la teoría clásica. Es muy visual.
Dice del derecho real es un vínculo directo, una flecha que va de la persona a la cosa. Simple e intuitivo. Es lo que todos sentimos. Este es mi teléfono. Pero ahí está la objeción que yo planteaba. Una cosa no tiene voluntad, no tiene deberes, no puede ser sujeto de una relación jurídica. Se siente como una explicación incompleta. Esta teoría personalista que mencionan los apuntes parece que intenta resolverlo. Precisamente. La teoría personalista dice, un momento, las relaciones jurídicas solo pueden existir entre personas. Es imposible tener una relación legal con una silla. Así que lo que llamamos derecho real es en realidad un truco del lenguaje. Lo que de verdad existe es una relación entre el titular del derecho, el sujeto activo, y el resto de la humanidad, que actúa como un gigantesco sujeto pasivo. O sea que mi derecho de propiedad sobre mi casa no es una relación entre mi casa y yo, No. sino una relación jurídica entre yo como dueña y todos los demás habitantes del planeta, que tienen la obligación universal de no entrar sin mi permiso. Exacto. Es como si tu título de propiedad pusiera una señal invisible de no pasar alrededor de tu casa. Una señal que todo mundo está legalmente obligado a obedecer. Tu relación no es con la casa, es con la gente respecto a tu casa. Es una vuelta de tuerca total. Me cuesta no pensar en mi relación con mi casa. La cuido, la pinto. Parece algo muy directo. Esta teoría se siente un poco contraintuitiva. Lo es. Pero los juristas buscan la pureza lógica. Para ellos, el derecho es un sistema de deberes y obligaciones, y solo las personas pueden tenerlos. Un objeto no puede deberte nada. Por eso la solución moderna, y la que los apuntes dicen que es la más aceptada, es la teoría ecléctica. Que, como su nombre indica, toma un poquito de las dos. Ni más ni menos. Es una solución elegante. Reconoce que, en la práctica, sí existe un poder directo e inmediato de la persona sobre el bien. Ese es el núcleo, el aspecto interno que toma de la teoría clásica. Ajá. Pero al mismo tiempo, reconoce que para que ese poder sea efectivo, necesita un escudo protector, una coraza jurídica. Y esa coraza es la obligación universal del resto del mundo de no interferir, que es el aspecto externo que toma de la teoría personalista. Combina el poder interno con la defensa externa. De acuerdo. Creo que eso ya cierra mucho mejor el círculo. Es el poder y el escudo. Ahora, las notas dedican mucho tiempo a diferenciar estos derechos reales de los personales. Y parece que aquí es donde todo lo que hemos hablado se vuelve práctico. Es que es el examen final para ver si se entendió el tema. Si no puedes distinguir uno de otro, no se entendió nada. Y la clase los compara punto por punto, que es muy útil. A ver, vamos con ello. El primer punto. Los elementos. En el derecho real, los apuntes dicen que hay dos. La persona, o sea, el titular, y la cosa. Correcto. Mientras que en el derecho personal siempre hay un triángulo. Un acreedor, un deudor y la prestación. La promesa de dar, hacer o no hacer algo. Eso. Siempre hay tres vértices. Luego el alcance, que ya lo hemos tocado. El real es erga omnes, contra el mundo. El personal es, personal, solo contra el deudor. Exacto. Solo le puedes cobrar la deuda a quien te la debe, no a su primo ni a su vecino. La relación es cerrada, entre partes específicas. Aquí viene uno que me pareció clave. La creación. Con los derechos personales, como los contratos, pues el cielo es el límite. La gente puede pactar casi cualquier cosa que se le ocurra. La famosa autonomía de la voluntad. Exacto. Pero con los derechos reales, la ley te dice, alto ahí. No puedes inventarte los derechos reales que quieras. Son una lista cerrada, un club exclusivo, definido por la ley. Lo que nos lleva a ese otro concepto, en latín, numerus clausus. Número cerrado. Lo vemos en un momento. Pero antes, el último punto de la comparación, que me pareció el ejemplo más claro de toda la clase. La extinción por la destrucción de la cosa. Es un ejemplo perfecto. Si la cosa sobre la que tienes tu derecho real se destruye, por ejemplo, tu coche clásico se incendia y es declarado pérdida total. ¡Qué triste! Tristísimo. Pero tu derecho de propiedad sobre ese coche, se extingue. Desaparece con el coche, porque ya no hay objeto sobre el cual ejercer el poder. Tiene toda la lógica. Pero ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? Si para comprar ese coche pedí un préstamo al banco, ¿la deuda también se esfuma? Ahí está la magia de la distinción. Y la respuesta es no.
Tu obligación de pagarle al banco, que es un derecho personal entre tú y la entidad, sigue intacta. Al banco no le importa si el coche existe o no. A ellos lo que les importa es la promesa de pago, la prestación. La deuda sobrevive a la destrucción del coche. Ahí ves la diferencia fundamental. Es brutalmente claro. Un derecho muere con la cosa, el otro sobrevive porque está atado a la persona. Y esto nos lleva directamente a esa idea del numerus clausus. Si estos derechos son tan poderosos, tan protegidos, la pregunta es obvia. ¿Por qué no podemos inventar los que necesitemos? Si quiero crear un derecho de acceso a la sombra del árbol de mi vecino, ¿puedo? La respuesta de la ley, en sistemas como el guatemalteco, que se estudia en esta clase, es un no rotundo. Y esa es la batalla entre dos filosofías. Numerus apertus, número abierto, y numerus clausus, número cerrado. El sistema de número cerrado, que es el mayoritario, dice que solo existen y son válidos los derechos reales que están expresamente listados en la ley. Ni uno más. Pero en los apuntes, el profesor menciona que hay un artículo en el Código Civil que parece abrir una puerta. Habla de inscribir cualesquiera otros derechos reales, lo que suena a que la lista es abierta. Eso parece una contradicción. ¿Lo es? Y es una fuente clásica de debate entre estudiantes. Parece una puerta abierta, pero el truco, como explica la clase, está en no leer ese artículo de forma aislada, sino en mirar el propio título del libro del código donde se regula todo esto. ¿Y qué dice el título? Dice, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Esa pequeña palabra, demás, es la clave. Los juristas la interpretan como una confirmación de que el universo de derechos reales es el que se desarrolla dentro de ese libro, y no fuera. Cierra la lista. Cierra la lista. Es un pequeño detalle que resuelve la aparente contradicción. Es casi un trabajo de detective legal. Y supongo que esta rigidez, esta lista cerrada, tiene una razón de ser muy práctica. No es un capricho. Para nada. La razón es la seguridad jurídica. Piensa en el caos que sería si cada uno pudiera inventarse derechos sobre las cosas. ¿Cómo sabría un comprador qué cargas extrañas o derechos inventados tiene una propiedad? Sería imposible. La lista cerrada da certeza y facilita enormemente el trabajo de los registros de la propiedad. Claro, el registrador tiene un menú claro de lo que puede o no puede inscribir. Exacto. No puedes llegar con tu derecho a la sombra del árbol porque te lo rechazarían al no tener fundamento legal. El ejemplo de la clase sobre el contrato de cosecha futura encaja perfecto aquí. Un agricultor que vende la cosecha del año que viene. Uno podría pensar que el comprador ya tiene un derecho sobre esas futuras naranjas. Exacto. Uno podría pensar que es un derecho real sobre la cosecha, pero la ley dice que no. No puedes tener un derecho real sobre algo que aún no existe. Lo que tienes es un contrato, una promesa entre dos personas, es decir, un derecho personal. Tu derecho es a que el agricultor te entregue la cosecha cuando exista. Es una relación del libro de las obligaciones, no del de los derechos reales. Entonces, después de este recorrido, si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto, ¿cuál sería la gran conclusión? Pues mira, hemos viajado de Roma a las teorías modernas y hemos visto las diferencias prácticas. La conclusión es que un derecho real es una estructura de tres pilares. Primero, un poder directo sobre una cosa. Segundo, un escudo universal, erga omnes, que lo protege contra todos. Y tercero, que ese poder y ese escudo solo existen si están en la lista oficial que la ley ha creado. Es un club exclusivo y muy poderoso. Poder, escudo y lista cerrada. Creo que esa es la mejor síntesis. Entender esa trinidad es, como decías al principio, tener la llave para comprender cómo funciona el concepto de propiedad y todo lo que se deriva de él. Exactamente, es el ADN del derecho patrimonial. Y para dejar una reflexión final, una pregunta que los apuntes no abordan pero que se cae de madura después de esta conversación, ¿qué pasa con este sistema en el siglo XXI? Toda esta estructura, este sistema operativo romano, está pensada para cosas tangibles, un terreno, una casa, un coche. Pero, ¿qué pasa con los bienes que no podemos tocar? Pensemos en activos digitales, en criptomonedas, en la propiedad de un terreno en un mundo virtual o en un NFT. Ahí es donde el sistema cruje. ¿Puede el concepto tradicional de derecho real, tan atado a lo físico, regular estas nuevas realidades? ¿O está nuestro viejo sistema operativo romano a punto de enfrentarse a un desafío para el que no fue diseñado, forzando al derecho a evolucionar y a crear categorías completamente nuevas? Esa es la gran pregunta para los juristas de hoy.
Pensemos por un momento en todo lo que nos rodea. Una roca en medio del campo, el aire que respiramos, el teléfono que tenemos en la mano. Ujú. Para la vida diaria son solo cosas, pero para la ley, algunas son cosas y otras son bienes. ¿Cuál es la diferencia? Y sobre todo, ¿por qué debería importarnos? Esa es la pregunta del millón. Parecen términos que usamos igual, pero en el mundo del derecho esa distinción es la base, el cimiento de casi todo lo que tiene que ver con la propiedad. Y de eso va nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en los apuntes de una clase universitaria de Derecho Civil para desglosar justamente estos conceptos. Exacto. La misión es entender cómo se organiza legalmente nuestro mundo material, porque estas ideas, que suenan muy abstractas, definen desde la compra de una casa hasta quién paga las deudas de una herencia. Precisamente. Y para empezar, hay que atacar de frente esa aparente confusión entre cosa y bien. La doctrina, o sea, el pensamiento de los expertos, nos da dos maneras principales de entenderlo. De acuerdo, vamos a desglosarlas. ¿Cómo sería la primera? La primera teoría los ve como una relación, digamos, de familia. De familia. Sí, de género y especie. Imagina que bien es la categoría grande, el género. Incluye todo lo que puede ser objeto de un derecho, tenga o no tenga cuerpo. Ok. Dentro de esa gran categoría, la cosa es algo específico, una especie. Se refiere únicamente a lo que tiene cuerpo, a lo que podemos tocar. O sea, si bien es el universo de lo que se puede poseer, cosa es un planeta físico dentro de ese universo. Me gusta esa idea. Es una buena analogía. Y la segunda teoría. La segunda es quizá más intuitiva. Traza una línea entre el mundo natural y el mundo jurídico. Aquí, la cosa es lo que existe en la naturaleza, al margen de la ley. Como el mar, el aire, el sol. Eso mismo, son conceptos naturales. Pero en el momento en que esa cosa le resulta útil a una persona, se puede apropiar de ella y adquiere un valor económico. Ahí se transforma en un bien. Ya veo. El bien, entonces, ya es un concepto legal, jurídico. Entiendo. Entonces, a ver, una nube flotando en el cielo es una cosa. Ajá. Pero el agua de esa nube, cuando la recogemos en un embalse para generar electricidad que luego nos venden, se convierte en un bien. Precisamente. Has captado la esencia. Y para que esa transformación ocurra, deben cumplirse 4 requisitos clave. ¿Cuáles son? Primero, que sea útil para alguien. Segundo, que pueda ser apropiada, que alguien pueda decir, esto es mío. Tercero, que se le pueda poner un precio, una valoración económica. Y cuarto, que esté dentro del patrimonio de una persona. Ahí está esa palabra, patrimonio. Siempre la asocio con gente millonaria, con grandes fortunas. Es un error común. Pero, legalmente, no es algo que todos tenemos, incluso si está, bueno, lleno de deudas. Absolutamente. Y ese es uno de los malentendidos más grandes. El patrimonio no es solo lo que tienes. No son solo los activos, digamos. Exacto, no son solo los activos. Es el paquete completo. Es tu casa, tu auto, tus ahorros, pero también tu hipoteca, el préstamo del coche y lo que debes en la tarjeta de crédito. Es la suma de nuestros activos, pero también de nuestros pasivos. El balance completo. Justamente. Y esto tiene implicaciones muy, muy reales. El ejemplo más claro que se vio en la clase es la herencia. A ver. Cuando una persona fallece, su patrimonio, que se conoce técnicamente como la morta, no son solo sus propiedades y su dinero, también incluye todas sus deudas. O sea que uno puede pensar que va a heredar la casa del abuelo, pero lo que en realidad está heredando es una hoja de balance. Correcto. Y puede que los números estén en rojo. Exactamente. El patrimonio es un todo indivisible. Por ley, los activos heredados deben usarse primero para liquidar los pasivos, las deudas. La responsabilidad civil no se extingue con la muerte. Se transfiere. Se transfiere con el patrimonio. Así que antes de que los herederos puedan repartir nada, hay que pagar a los acreedores. El banco cobra primero. Vaya, eso cambia totalmente la perspectiva de muchas herencias. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en la ley escrita? En las fuentes se menciona que el Código Civil guatemalteco empieza siendo bastante claro. Sí, al principio lo es. El artículo 442 lo define de forma muy directa. Bienes son las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. Simple y al punto. Y los artículos que le siguen, el 443 y 444, establecen los límites.
Es decir, nos dicen que no puede ser apropiado. Y que no podemos hacer nuestro. Hay dos grandes grupos. Primero, lo que está fuera del comercio por su propia naturaleza. Son cosas que no pueden ser poseídas exclusivamente por una sola persona. El sol, la luna, el aire que respiramos. Claro. Y segundo, lo que está excluido por disposición de la ley. La propia ley dice, esto no puede ser de un particular. Como las calles, los parques, las plazas, son bienes de dominio público, pero de uso común. Nadie puede poner una cerca en la calle frente a su casa y decir que es suya. Exactamente. O los ríos, los lagos navegables, las ruinas arqueológicas son de la nación. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone curiosa. A ver, A pesar de que el código empieza con estas definiciones tan ordenadas, a medida que uno avanza en la lectura, se da cuenta de que el propio legislador empieza a usar los términos cosa y bien como si fueran sinónimos. un momento. Parece que se le olvida la distinción tan clara que hizo al principio. ¿Me estás diciendo que el propio Código Civil, el libro de reglas, no sigue sus propias reglas? Eso suena, pues, caótico. ¿Cómo se supone que un abogado o un juez trabaje con eso? Es un desafío y un gran ejemplo de por qué la doctrina es tan importante. Los juristas y los jueces tienen que tener muy clara la diferencia conceptual para poder interpretar la ley correctamente, incluso cuando el texto es inconsistente. Tienen que leer, digamos, entre líneas, basándose en la teoría. Y hablando de inconsistencias, eso nos lleva de lleno a un caso práctico que surgió en esa clase. Un estudiante planteó una duda muy buena. Excelente pregunta, por cierto. ¿Sí? Si alguien compra un terreno por el que cruza un río, ¿ese tramo del río le pertenece? Esa pregunta toca un nervio expuesto en la legislación de Guatemala. Un vacío legal enorme. Aquí chocan dos trenes. Por un lado, tienes la Constitución, la ley suprema, que dice que los recursos hídricos son bienes del Estado. O sea, de uso común. Exacto. Nos pertenecen a todos. El agua es de todos. Suena lógico y justo. Sí, claro. El Código Civil, en varios de sus artículos, deja entrever que las aguas que pasan por una propiedad privada podrían ser de dominio particular. Y ahí tienes el conflicto servido. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Si una gran empresa agrícola río arriba desvía el agua para sus cultivos y deja a una comunidad de pequeños agricultores sin nada, ¿qué sucede? La Constitución los protege en teoría, pero en la realidad no tienen a dónde recurrir. Has descrito perfectamente el drama social que esto genera. Constitucionalmente, el interés común debería prevalecer siempre. El agua es un recurso nacional. Debería. Pero la falta de una ley de aguas específica que regule todos estos detalles es lo que perpetúa los conflictos. Ahora bien, eso no significa que haya impunidad total. La ley sí contempla el delito de usurpación de aguas. ¿Y eso qué es? Significa que si alguien desvía el cauce de un río que pasa por su propiedad para su único beneficio, afectando a las comunidades río abajo, está cometiendo un delito penal. Bueno, algo es algo. Es una protección, pero no resuelve el problema de fondo. Aunque el agua pase por mi terreno, no tengo derecho a impedir que siga su curso natural. Queda claro que es un universo complejo. Para poner algo de orden, la doctrina legal ha creado sistemas para clasificar los bienes. En los apuntes se destaca la del jurista español José Castanto Beñas. Pero, una lista de 8 categorías suena como un examen de derecho. Un poco sí. Concentrémonos en las que realmente importan en el día a día, o las que son más sorprendentes. Me parece una excelente idea. De todas las clasificaciones, creo que hay 3 o 4 que aparecen constantemente. Empecemos por la más famosa. La distinción entre bienes muebles e inmuebles. La clásica. Inmuebles son los que no se pueden mover, como un terreno o un edificio. Inmuebles los que sí, como un coche o una silla. Parece simple. Parece simple, pero tiene un giro fascinante. Los llamados inmuebles por destino. ¿Cómo es eso? Son bienes que por su naturaleza son totalmente muebles, como la maquinaria de una fábrica o el ganado de una finca, pero que la ley considera parte del inmueble al que sirven de forma permanente. Espera, ¿me estás diciendo que un tractor, que se mueve por todas partes, puede ser considerado legalmente un bien inmueble? Para ciertos efectos legales, sí.
Si ese tractor está destinado permanentemente al trabajo de esa finca, la ley lo ancla al terreno. Si vendes la finca, se entiende que el tractor va incluido, a menos que digas lo contrario. ¡Qué increíble! Es una ficción legal para proteger la unidad económica de la propiedad. Justamente. Bien, esa es una buena. ¿Cuál sería la segunda clasificación clave? La que distingue entre bienes fungibles y no fungibles. Y esta es crucial para entender contratos y deudas. Un bien fungible es aquel que puede ser reemplazado por otro de la misma especie, calidad y cantidad. El dinero es el mejor ejemplo. Claro. Si te presto un billete de 100 pesos, no espero que me devuelvas ese mismo billete exacto con el mismo número de serie. Me vale cualquier otro billete de 100. Exacto. Exacto. Pero un bien no fungible es único. Tiene una individualidad que impide su sustitución. Y aquí está la clave. Si te presto mi guitarra, la que usó mi abuelo, y tiene un valor sentimental para mí, no puedes devolvérmela comprando una nueva del mismo modelo. Porque no es la misma. No es la misma. Esa guitarra es única, no fungible, y un juez lo vería de esa manera. Es la diferencia entre el valor y el precio. Muy claro. ¿Qué otra clasificación nos ayuda a entender el mundo? La que diferencia entre bienes de dominio público y de propiedad privada. Esta nos conecta directamente con el conflicto del agua. Cierto. Los de propiedad privada son los que nos pertenecen a los particulares. Nuestra casa, nuestro teléfono, sobre ellos tenemos un poder, pues, casi absoluto. ¿Y los de dominio público? Son los que pertenecen al Estado o a los municipios. Pero incluso dentro de estos hay una subdivisión importante. Están los de uso público común, como las calles, los puentes, los parques. Que todos podemos usar libremente. Ajá. Y luego están los de uso público no común, como los yacimientos de petróleo o las minas, que aunque son del Estado, su explotación requiere permisos y concesiones especiales. No cualquiera puede ir a sacar oro de una montaña. Y esto define por qué no puedo construir una casa en mitad de un parque nacional, pero una empresa sí puede obtener una licencia para explotar un recurso mineral. Precisamente. Y una última clasificación que creo que es vital hoy en día, la que divide entre bienes corporales e incorporales. Ok. Los corporales son fáciles, son los que tienen materia, los que ocupan un lugar en el espacio, un libro, una mesa. ¿Y los incorporales? Aquí la cosa se pone abstracta. Pienso en el software, no es una caja, es un código. O la reputación de una marca, no la puedes tocar, pero vale millones. Eso cuenta. Has dado en el clavo. Son exactamente esos. Los incorporales son derechos, creaciones intelectuales que no tienen una manifestación física, pero que tienen un enorme valor económico y jurídico. Los derechos de autor, por ejemplo. Los derechos de autor sobre una canción, la patente de un invento, una marca comercial. No puedes tocar el derecho, pero existe, se puede vender, heredar y, por supuesto, defender en los tribunales. Muy bien, hagamos una pausa y recapitulemos. Hemos visto que hay una diferencia legal crucial entre una cosa de la naturaleza y un bien con valor jurídico. Hemos descubierto que nuestro patrimonio es un balance de lo que tenemos y lo que debemos, una idea clave para las herencias. Y hemos desglosado las clasificaciones más importantes que la ley usa para organizar todo. Y comprender estas bases, aunque parezca teórico, es fundamental. Afecta cómo se redacta un contrato de compraventa, cómo se distribuye una herencia o cómo se garantiza un préstamo. Es literalmente el lenguaje con el que se describe nuestra relación económica con el mundo. Y esto nos deja una pregunta para el futuro, que me surgió justo cuando hablábamos de bienes corporales e incorporales. Todo este sistema se creó pensando en un mundo físico. Terrenos, animales, edificios. Claro, en lo tangible. Pero, ¿cómo aplicamos estas categorías a los nuevos bienes del mundo digital? ¿Un NFT? ¿Una cuenta en una red social con millones de seguidores? ¿Una criptomoneda? ¿Son bienes muebles o inmuebles? ¿Fungibles o no fungibles? ¿Corporales o incorporales? Es un desafío inmenso. La ley, escrita para el mundo tangible, ahora enfrenta el desafío monumental de definir la propiedad en un universo que existe, en gran parte, solo en la nube. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una idea que usamos todos los días: la propiedad. Así es. Cuando decimos que algo es nuestro, ¿qué significa eso en realidad? Justo. Para explorarlo, nos vamos a basar en una clase magistral de Derecho Civil guatemalteco. La misión es desglosar el Código Civil y entender, pieza por pieza, cómo la ley clasifica todo, desde un carro hasta una idea.
Y es que esa pregunta es clave, porque de esa clasificación nace todo. Es el ADN de nuestros derechos, el lenguaje del patrimonio. Claro, es como el manual de instrucciones. Exacto. Si no entendemos cómo se define una casa, una deuda o un parque, pues no podemos saber qué podemos hacer con nuestras cosas ni qué límites tenemos. De acuerdo. Empecemos entonces por lo más básico, lo más fundamental. Antes de saber si algo es mío o tuyo, la ley hace una pregunta todavía más grande. Cierto. ¿Se puede siquiera tener un dueño? ¿Qué cosas se pueden comerciar y cuáles están, digamos, fuera del mercado? Esa es la primera gran línea que traza el código, la primera división. Divide todo el universo de las cosas en dos. A ver, Las que están dentro del comercio y las que están fuera del comercio. Y ojo, algo puede estar fuera del juego por dos razones muy diferentes. ¿cuáles serían? Una es por su propia naturaleza, porque es físicamente imposible que una sola persona se lo apropie. Ok. Y la otra es porque una ley explícitamente dice, esto no se vende. Ujú. A ver, si lo entiendo con los ejemplos de la clase. Mi carro, por ejemplo, está totalmente dentro del comercio. Lo vendo mañana si quiero. Claro. Pero el sol o el aire están fuera del comercio por su naturaleza. Sería absurdo, ¿no? Y luego, las drogas ilícitas. Ajá. Son un objeto, pero una ley específica las saca del mercado. O sea, ¿es imposible o es ilegal? Precisamente. Esa es la lógica pura de los artículos 443 y 444 del Código Civil. Es el primer filtro. Una vez que algo pasa ese filtro, entonces sí empieza la verdadera clasificación. Y aquí viene la que me imagino que es la pelea legal más vieja del mundo. La diferencia entre lo que está clavado al suelo y lo que te puedes llevar. Hablemos de bienes inmuebles y muebles. Sí, y la ley es sorprendentemente detallista con esto. Me imagino. Es que es fundamental. El artículo 445 nos da una lista de qué es un bien inmueble, y va mucho más allá de pensar solo en una casa y un terreno. Ok, ¿qué más incluye? Bueno, obviamente incluye el suelo y el subsuelo, pero también todo lo que esté unido a él de forma permanente, como un edificio o los árboles, mientras no los hayan derribado. Espera, porque la lista sigue y se pone más curiosa. Menciona tuberías, vías de tren y hasta un vivero de animales. Ahí está. ¿Cómo es que un grupo de animales puede ser un bien inmueble? Ahí es donde se ve la lógica práctica de la ley. Un vivero, si está pensado como una instalación permanente en esa finca, se considera parte de ella. Ah, ya veo. La ley entiende que la finca y el vivero son una unidad. Lo mismo con las tuberías. No tienen sentido si las separas del suelo. Son lo que en doctrina se conoce como inmuebles por incorporación. O sea, se fusionan con la tierra. Exacto, se vuelven uno solo. Ok, eso tiene sentido. Pero luego la clase mencionó un concepto que me hizo cortocircuito. Inmuebles por analogía. ¿Me estás diciendo que algo que ni siquiera puedo tocar, como un derecho, puede ser legalmente lo mismo que una casa? Exacto. Suena extraño, pero es una genialidad legal. El artículo 446 lo establece. A ver, piensa en una hipoteca. Ok. La hipoteca es un derecho que tiene el banco sobre tu casa. No es algo físico, es un contrato. Cierto. Pero como ese derecho está inseparablemente ligado a un bien inmueble, que es la casa, la ley hace una ficción y dice, para todos los efectos legales, este derecho también es un bien inmueble. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la ventaja de tratar un contrato como si fuera un edificio? Seguridad jurídica. Pura seguridad jurídica. Al tratar la hipoteca como un inmueble, se le aplican las mismas reglas de registro que a la casa. Ah, claro. Eso significa que la hipoteca tiene que inscribirse en el registro de la propiedad. Y esto es importantísimo, porque así cualquiera que quiera comprar esa casa puede ir al registro y ver qué deudas tiene. Evita fraudes, da certeza. Entendido. Es un truco para que todo esté a la vista. Y bueno, en la otra esquina del ring, los bienes muebles. Me imagino que es todo lo demás. En gran medida sí. El artículo 451 los define como los que se pueden trasladar. Pero de nuevo, la categoría es más amplia de lo que parece. No es solo una silla, un teléfono, ¿verdad? Para nada. También incluye cosas intangibles como derechos. Por ejemplo, las acciones de una sociedad anónima son bienes muebles. ¿Los derechos de autor también? También, los derechos de autor sobre un libro o una canción, el derecho a cobrar una deuda, todo eso son bienes muebles. Y dentro de esta categoría, la clase mencionó algo muy específico, el menaje de casa.
Me pareció curioso por las excepciones del artículo 452. Sí, Dice que el dinero, las joyas o los libros no cuentan como parte del menaje. ¿Por qué? es una definición pensada para situaciones muy concretas, como embargos o herencias. La ley presume que el menaje son los enseres funcionales de la casa. Muebles, electrodomésticos. Eso. Y excluye lo demás porque su valor es muy particular. No es lo mismo embargar un sofá que una colección de arte. La ley busca proteger esos bienes de una definición demasiado general. Ok, ya distinguimos entre lo que se mueve y lo que no. Pero no todo lo que se mueve es igual. Hay cosas reemplazables y otras que son únicas. Esa es la siguiente clasificación clave. Bienes fungibles y no fungibles. Está en el artículo 454. Fungible significa que se puede sustituir. Exacto. Por otro idéntico en especie, calidad y cantidad. El dinero es el mejor ejemplo. Si te debo 100 quetzales, no tengo que devolverte el mismo billete que me diste. Claro, el ejemplo de la clase con los anteojos era perfecto. Si rompo mis anteojos de producción masiva, voy y compro otros iguales. Son fungibles. Así es. Pero una pintura famosa es el epítome de lo no fungible. Es única. No hay reemplazo. Esto tiene que ser crucial para los contratos, ¿no? Totalmente. Determina la obligación. Si me prestas un bien fungible, te devuelvo otro tanto. Si es no fungible, te tengo que devolver ese mismo bien. Y hay un caso que mezcla todo esto de forma fascinante. Los animales. Los semovientes, ¿sí? Entonces, mi perro es un bien mueble porque se mueve. Pero la clase dijo que el ganado de una finca puede llegar a ser un bien inmueble. ¿Cómo es posible? Volvemos a la lógica económica de la ley. El artículo 455 dice que los semovientes son, por regla, bienes muebles. Pero, Siempre hay un pero. siempre, si esos animales están al servicio permanente de la explotación de una finca, piensa en bueyes para arar o el ganado de una lechería, la ley los considera inmuebles por destino. Los ve como una pieza más del engranaje. Justo, tan esencial como el granero. Y si se vende o hipoteca la finca, esos animales van incluidos, como si fueran parte de la tierra. Hemos clasificado los bienes por su naturaleza, movilidad, pero falta la pregunta del millón. ¿De quién son? La división entre lo público y lo privado. Así es. Y aquí el código, en los artículos 456 y 457, es muy ordenado. Los bienes son de dominio público o de propiedad privada. Pero lo interesante es que los de dominio público se dividen en dos. ¿En cuáles? En los de uso público común y los de uso no común o especial. A ver, uso público común suena a lo que podemos usar todos. Un parque, una calle. Exactamente. El artículo 458 los enumera. Calles, parques, plazas, ríos navegables. Son del Estado, pero su uso es libre para todos. De hecho, esto viene directo del artículo 121 de la Constitución. O sea, la ley desarrolla lo que manda la Constitución. Tal cual, y los de uso no común. Suena a que también son del Estado, pero con acceso restringido, como un ministerio. Precisamente. El artículo 459 habla de esos. Son bienes del Estado, pero están destinados a un servicio público específico, como los edificios de gobierno, o son recursos estratégicos como los yacimientos de petróleo. No puedes entrar ahí como si fuera un parque. Claro que no. Necesitas un permiso, una licencia. Y supongo que estos bienes públicos tienen una protección especial. El Estado no puede simplemente vender un parque nacional, ¿o sí? No puede. Y esa es la característica clave que menciona el artículo 461. Los bienes de dominio público tienen dos superpoderes legales. Son inalienables e imprescriptibles, Inalienables. que no se pueden vender, Justo. no están en el comercio. E imprescriptible es aún más poderoso. Significa que el derecho del Estado sobre ellos nunca se pierde con el tiempo. Aunque alguien ocupe una plaza 100 años, Nunca podrá reclamarla como suya. El derecho del Estado no tiene fecha de vencimiento. hemos sentado las bases sobre los objetos. Ahora pasemos de las cosas a los derechos sobre esas cosas. ¿Cómo se organizan? La ley los agrupa en tres grandes familias, según el poder que te dan. Primero, el derecho más completo, el de goce y disposición. La propiedad. La propiedad. Te permite usar la cosa, disfrutarla y venderla.
Luego, los derechos de mero goce, usufructo, uso, habitación. Te dejan usar y disfrutar el bien, pero no es tuyo, no puedes venderlo. No puedes venderlo. Y por último, los de garantía. Su único fin es asegurar el pago de una deuda. El gran ejemplo es la hipoteca. Ok, profundicemos en el rey de todos los derechos, la propiedad. ¿Cómo la define la ley? Suena simple, pero sé que no lo es. El artículo 464 nos da la definición. Y cada palabra cuenta. Dice, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes. Hasta ahí, todo bien. Pero aquí viene la clave. Dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Ahí está. No es un poder absoluto. Para nada. Esa frase, dentro de los límites, me lleva a preguntar, ¿mi casa no es realmente 100% mía para hacer lo que quiera? ¿Dónde está el límite? El límite fundamental es el interés de la colectividad. Tu propiedad tiene una función social. Y la manifestación más drástica de ese límite es la expropiación. Que no es solo una ley, es un principio constitucional. Exacto. Los artículos 39 y 40 de la Constitución, que se reflejan en el artículo 467 del Código Civil, lo dejan claro. El Estado puede quitarte tu propiedad, incluso contra tu voluntad. Eso suena muy fuerte. ¿Bajo qué condiciones puede pasar algo así? Solo bajo condiciones muy estrictas. Debe haber una causa de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, que esté debidamente comprobada. No es un capricho. Y me imagino que te tienen que pagar. Claro. Y esta es la condición más importante. Deben pagarte una indemnización justa y, crucialmente, tienen que hacerlo antes de tomar el bien. La clase usó el ejemplo del libramiento de Chimaltenango. Recuerdo la controversia. Entonces, lo que pasó ahí fue que el interés público de tener una carretera se consideró superior al derecho de los dueños de esos terrenos. Exactamente. Se sopesaron los derechos y se concluyó que el beneficio para millones de personas justificaba afectar a unos pocos, siempre que se les compensara. Es la tensión que siempre existe con la propiedad. Y así como tiene límites, también tiene defensas, ¿no? Por supuesto. El artículo 468 dice que nadie puede ser perturbado en su propiedad si no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Esto es un eco directo del artículo 12 de la Constitución. El derecho a la defensa. El debido proceso. Tu propiedad está protegida, pero dentro de las reglas del juego legal, no es un castillo infranqueable. Entonces, haciendo un recuento, empezamos preguntando qué significa que algo sea mío. Y bueno, terminamos hablando de límites constitucionales y proyectos de infraestructura. Ha sido todo un viaje. La síntesis es esta. El Código Civil crea un mapa detallado para clasificar cada cosa, y no es un ejercicio académico. Cada etiqueta, mueble, inmueble, fungible, define qué derechos tenemos. La distinción entre inmuebles del artículo 445 y muebles del 451 es la base de todo. Exacto. Y el derecho más poderoso es la propiedad, como la define el 464, pero ya vimos que ni siquiera ese es absoluto. Siempre cede ante el bien común, un principio que la propia Constitución establece en su artículo 40 con la figura de la expropiación. El marco legal parece claro, pero nos deja con una pregunta que va más allá de los artículos. Una tensión para reflexionar. En una sociedad que valora tanto la propiedad privada, ¿quién y cómo se decide dónde termina el derecho de un individuo y dónde empieza ese interés público? Es la pregunta del millón. Vimos el ejemplo de una carretera, pero esa frontera se redefine todos los días en debates sobre medio ambiente, urbanismo, tecnología. La verdadera pregunta es, ¿hacia dónde se está moviendo esa frontera hoy?